Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos acá otra vez en Lugares Celestiales y hoy un nuevo invitado, Mateo Arevalo. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy bueno estar acá, ¿no? Hablando de un tema lindo, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que, bueno, siempre yo creo que ha sido una conversación que hemos tenido con los chicos y es un tema que lastimosamente en el último tiempo no se habla mucho, no se enfatiza mucho, pero hoy entendemos que es necesario porque es algo que Jesús ama, ¿no? Y bueno, trajimos acá, misionero, trajimos a Mateo y nada, vamos a hablar un poco, ¿no?, de qué son las misiones. La gran comisión, todo va conectado a lo que hablábamos en el primer capítulo y así. Pero nada, y yo le voy a preguntar a Mateo, ¿qué son las misiones? Bueno, apenas los chicos me dijeron de grabar este capítulo, empecé a preguntar por qué son las misiones. No sabía responder esa pregunta bien todavía y no tenía un buen fundamento. Tenía capaz un buen fundamento, pero no sabía cómo desarrollarlo, ¿no? Me encanta poner una buena base sólida, ¿no? Y qué más base que la Biblia. Para entender qué son las misiones, tenemos que entender la palabra, es como un juego de palabras, ¿no? Te dicen, misión es una misión. Y debemos entender que Dios es misionero. La esencia de Dios. Dios es misionero, Dios envía a personas a hacer misiones, ¿no? Y la primera misión, o una de las misiones, la misión más importante, fue la de Jesús. Jesús vino con una misión a la tierra. Entonces, ¿qué son las misiones? Las misiones es una misión de Dios que Dios nos da, técnicamente, ¿no? Me encanta esto de que Dios tiene un plan y que nosotros somos parte de ese plan y tenemos que cumplir una misión en su plan, ¿no? Puedo compartir un versículo ahí en Juan 3:16, muy conocido para ir como haciéndonos sociales con esta palabra, ¿no? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio, esta versión dice que envió a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces vemos un envío ya. Dios envió al Hijo, eso es una misión, un envío a cumplir una misión. Envió a Jesús a cumplir una misión. Qué misión, ¿no? Y bueno, creo que un poco es eso. Nada, claro, muy claro lo que es la mate y creo que es eso, ¿no? Es todo parte de un plan. Y qué plan, ¿no? Este que hablaba Mateo de Juan 3:16, ¿no? De que Él envió a su Hijo y el Verbo se hizo carne y fue ese plan de Dios en su primera venida, en la primera venida de Jesús como hombre, para restaurar todas las cosas, para poner literalmente una base y cumplir las profecías. Yo creo que algo muy clave de las misiones son las profecías y lo que Jesús hizo en su primera venida fue para ya empezar un plan de su segunda venida. O sea, es como dos partes de un plan, como que la primera parte Jesús la hacía viniendo, haciéndose carne porque era necesario, y después fue en ese trayecto de, como dicen los evangelios, de discipular gente, de preparar gente y enviarlos. Pero sí, yo creo que lo que dice Mate es muy claro y, y creo que tenemos que ser enfáticos en esto y en pensar cómo estamos haciendo las misiones, cómo estamos enviando, cómo mi iglesia local, bueno, nosotros obviamente somos parte de una iglesia, pero cómo tu iglesia local está enviando gente, cómo tu iglesia está discipulando gente. Entonces esas preguntas nos hacen reflexionar, nos hacen venir en nosotros mismos y decir, sí, tengo que discipular. ¿Y cuáles son las bases, no? Y yo creo que es eso, ¿no, Mate? No, obvio. Creo que para entender esto de las misiones o en un envío misionero, creo que decaímos mucho en el cristianismo, lo tomo personalmente y soy el primero, ¿no? En muchas veces ignorar las misiones porque en la Biblia no hay un ministerio misionero. Pablo no dice que es uno de los 5 ministerios, por ejemplo. Entonces a veces caemos en esta dinámica de menospreciar las misiones, cuando en realidad fueron la base del Evangelio, si lo vemos, ¿no? Porque Jesús era muy enfático en, como decía Tiago, en enviar personas. A veces perdimos el enfoque de las misiones porque perdimos de vista la palabra. Dios decidió escribir la Biblia, ¿no? En base a muchos aspectos, pero en base a esto que estamos hablando de las misiones, vemos muy bien que lo primero es que tenés que estar plantado en una iglesia local. Si no servimos en nuestra iglesia o no damos fruto en nuestra iglesia, nunca vamos a ser efectivos afuera de la iglesia, ¿no?
No sé, a mí me ha pasado de que tal vez yo siento y sé que tengo un llamado misionero al Medio Oriente, ¿no? A los primos, como quien diría, porque son los musulmanes, ¿no? Y yo sé que tengo un llamado a ellos, pero yo mañana puedo irme, sacar un pasaje, ir a Irán y tal vez plantar una iglesia, conocer a alguien y estar en una casa, empezar a predicar el Evangelio, pero yo no voy a ser efectivo, porque si yo acá no hice discípulos, no voy a hacerlo en un lugar que no tengo mi cultura, no tengo mi comida, no tengo mi idioma y no tengo, sobre todo, amigos, base, personas con quien ir, cómo hacer discípulos. Por eso lo esencial es el discipulado en tu iglesia. Capaz que decís, bueno, yo siento que capaz que esto que están hablando de las misiones está muy copado y quiero indagar en esto. Nuestra primera misión es nuestra casa, como decimos siempre, ¿no? Si en tu casa hay alguien que no es cristiano, esa es tu primera misión. Mostrarle a Cristo a través de actitudes. Eso ya es un viaje misionero, no tan lejos, pero está yendo cerca, porque está yendo al corazón de alguien que no es alcanzado. Y las misiones tienen que ver con los no alcanzados, con el discipulado y con los no alcanzados, ¿no? Y Literal. sé que te gusta un poco este tema, así que... Nada, literal. Bueno, es lo que dice Mateo, muy clave, muy sólido, muy sencillo, ¿no? Es algo sencillo. Tampoco es que la misión que Jesús encomendó es algo estratosférico, algo muy difícil de entender, sino que es algo que Él amoldeó a sus discípulos y lo puso en su corazón, ¿no? Yo creo que Jesús tuvo una pasión por los perdidos. Yo creo que esa pasión por los perdidos lo impulsó a Él a decir después en Mateo 9:38, clamen por obreros. Entonces, ese clamar por obreros para que envíe obreros a la mesa. Hoy si vos ves estadísticas, buscás en Google acá, yo busco en Google, ¿cuántos misioneros hay? Hay 450.000 misioneros enviados, donde solo el 3% va a países no alcanzados. O sea, vemos esta rama de decir, ¿cómo lo estamos haciendo? Yo no estoy diciendo que no está mal ir a países que ya fueron alcanzados, porque está bien discipular personas que aún no fueron alcanzadas. No sé, me voy a, ejemplo, no sé, a Francia y tengo que discipular gente, pero quizás Francia es un país alcanzado. O no sé, Estados Unidos, que es un país alcanzado. Discipular gente, entonces está bien, porque hay gente que quizás no fue alcanzada en ese país también. Pero hay casi más del 40% del mundo no conoce el Evangelio. Y yo digo, algo estamos haciendo, o sea, las misiones, algo está pasando, ¿no? Y yo creo que no es traer una reforma de nuestra mente y conocimiento, sino una reforma que la palabra lo dice. Y yo quiero leer, creo que es un texto muy conocido, que mismo Jesús habla, dice Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, ¿qué vemos que dice Jesús acá? Primero le da una base en lo local, Samaria, Judea, Jerusalén, y luego los envía a toda la tierra. O sea, todo, como decía Mateo, todo empieza en tu casa, todo empieza en lo local, todo empieza en discipularte primeramente a vos mismo y discipular a otros. O sea, ¿qué es lo que está viendo tu familia de vos? ¿Qué es lo que tu familia ve de vos? O sea, no sé, ve a Jesús en vos. Yo creo que eso es la base para ser enviado. Y hay algo que dice Marco Gronel que me encanta, dice que la gran comisión no empieza cuando te vas a otro país, sino cuando salís de vos mismo. Entonces vos salís de vos mismo y empezás a discipular tu familia, empezás a ser un obrero que planta una base de adoración y no sé, estás orando, estás intercediendo por tu familia en lo secreto, como hablábamos en el primer capítulo de la intimidad, porque la intimidad te envía, literalmente. Y yo creo que Jesús puso esa base primero de prepararnos en lo local y luego ser enviado a esos países no alcanzados. Hay un llamado a ir a países no alcanzados. Es muy fácil ir a países, no sé, a Miami, me voy a la playa a evangelizar, que ir a Israel, donde está la guerra con Hamas y todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que el Espíritu Santo aumente la conciencia de la gran comisión, porque es la última encomienda que Jesús dio. Y yo creo que es una de la base para que literalmente Él venga. O sea, cuando el Evangelio sea predicado en toda la tierra, vendrá el fin. O sea, simple, sencillo, en un solo versículo, Mateo 24:14. Así que, bueno, te dejo a Mate si quería desarrollar algo más. No, muy buen punto que da Tiaguito, ¿no? Ahí en Hechos 1:8. Está bueno algo que muchas veces ese texto, lamentablemente, en nuestro propio conocimiento lo sacamos de contexto, pero yo creo que Jesús quiere ir hacia
un lado de incomodidad, porque él dice Jerusalén, y capaz para los discípulos era fácil predicar en Jerusalén, no era fácil, créanme que era algo incómodo, a Pedro lo metieron preso y todo la iglesia primitiva, ¿no? Pero luego dice, vayan a Samaria. Saben que en Juan 4 pasa algo con Jesús y la samaritana, no se hablaban. Entonces ir a Samaria era algo incómodo realmente porque ellos no se hablaban con los samaritanos. Ir a Judea también era incómodo y los lugares que los manda Dios, ¿no? La misión tiene que ver con algo de incomodidad, amigos. Dios no nos va a mandar a un lugar cómodo, lamentablemente, porque el evangelio no es cómodo. Y yo mi intención o este podcast, si se puede decir, o esto que estamos hablando, una charla, no es con intención de intentar manipular o persuadir un pensamiento. Es algo que está en el corazón de Dios. Las misiones están en el corazón de Dios y no de un lado místico, no desde un lado de ir a una isla donde me apedreen y muera ahí, porque no tendría sentido, tiene sentido y honramos la vida de los mártires, pero no lo hacemos desde un lado de simplemente comentar algo que está a la moda o que llegue like o que nos conozcan. Es algo que está en el corazón de Dios. Los países no alcanzados tienen que ver con una religión que es el Islam, y lo dejamos para otro capítulo, no para desarrollar toda la religión, pero el corazón de Dios está en las personas, no en el individuo, no en mi viaje misionero, no en mi misión, no en mi ministerio, no en mi viaje misionero a Irán y yo quiero ir a Irán porque Dios me dijo que tengo que ir, no en mí, en otros. Por eso es incómodo. Por eso cuando Dios nos manda a Samaria, a Judea, era algo incómodo, ¿no? Y bueno, no, sin más, ¿no? Creo que queda mucho más por desarrollar, las misiones son muy extensas, pero la Biblia habla mucho, así que te invitamos a mandarlo. Bueno, bendiciones y muchas gracias. Nos vemos.